vamos a estudiar. Pero ahora, veamos cuál es el desvío que hace Heidegger, porque es fascinante la cosa. Heidegger dice, yo me voy a preguntar por el ser, pero, dice, hay un ser que se pregunta por el ser. Y ese ser es el ser ahí, es el Dasein, el hombre. El hombre, que me disculpen los que no quieran ver en el Dasein el hombre, yo veo ahí el hombre, es el hombre. Y si no, vamos a ver todas las cosas que le pasan al Dasein, le pasan a usted, me pasan a mí y a todos los muchachos que están acá, las chicas también. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿cómo viene al mundo la pregunta por el ser? ¿Por qué hay una pregunta por el ser? Bueno, hay una pregunta por el ser, porque hay un ser que se pregunta por el ser. ¿Qué ser se pregunta por el ser? El ser ahí, el Dasein, ese ser que está en estado de arrojo en el mundo, ¿eh? No está el sujeto y ahí el objeto, no, estamos arrojados al mundo, en estado de eyección, estamos como escupitados en el mundo. No hay una conciencia que constituye al mundo y el mundo es un objeto de la conciencia. Eso es una historia de las filosofías idealistas. Heidegger no hace una teoría del conocimiento, hace un análisis existencial del ser ahí. Bien, el ser ahí, atención, el ser ahí es el ahí de la pregunta por el ser. ¿Por qué? Porque el ser ahí se pregunta por el ser. ¿Por qué hay ser? Se pregunta el ser ahí, el Dasein, el hombre, usted, yo, todos. Nos preguntamos alguna vez, ¿por qué hay ser? ¿Por qué está todo esto aquí? Entonces, el ser por el cual viene al mundo la pregunta por el ser es el ser ahí, el Dasein. Esto hace que Heidegger le dé un lugar privilegiado al hombre. O sea, Ser y Tiempo se proponía ser una ontología. Ahí va la explicación de ontología, que es una palabra que asusta a todo el mundo, pero no. Ontología es una palabra que viene del griego ontos, y logía es estudio de. Es el estudio de las cosas que son. Bueno, las cosas que son, en principio, por supuesto, es lo que ilumina a todas las cosas que son, es el ser. Iba a ser una teoría del ser, pero inmediatamente Heidegger se desvía y dice, el ser que se pregunta por el ser es el ser ahí, es el hombre. Entonces ahí comienza a ser una antropología, un estudio del hombre. Entonces, Ser y Tiempo es una antropología existencial, porque Heidegger dice, el hombre es el ser al cual le preocupa su ser. El hombre se angustia por el ser, por su ser y por el ser, y se pregunta por el ser. Entonces, Heidegger dice, el ser ahí, ¿no? Ese Dasein que está arrojado en el mundo, así caído en el mundo, es el que se pregunta, es el ahí del ser. El ser ahí es el ahí del ser. ¿Por qué es el ahí del ser? Porque en el ser ahí se formula la pregunta por el ser. Entonces, el hombre es ese ente privilegiado para la ontología, para la filosofía de Heidegger, sin el cual no habría pregunta por el ser. Una roca no se pregunta por el ser, una montaña no se pregunta por el ser. Un perrito, un gatito persa, por ejemplo, no se pregunta por el ser. El que se pregunta por el ser es ese ser ahí que vamos a ver, es un ser de la etapa del expresionismo, porque es un ser realmente desgarrado, angustiado, que siente la presencia de la nada, que siente la inminencia de la muerte, que es para la muerte, es un ser para la muerte, porque sabe que va a morir, porque, si quieren que lo diga contundentemente, el ser ahí, ese ser, es ese ser que sabe que va a morir, que no solo muere, sino que sabe que va a morir, que tiene infinitas posibilidades en su futuro, pero en todas esas posibilidades está la posibilidad de morir.